La madrugada del 7 de marzo de 2009, el Mar Caribe reclamó lo que el hombre había abandonado. Con un estruendo sordo que sacudió la costa, 200 metros de historia pura se derrumbaron bajo las olas. No fue un desastre natural repentino. Fue el golpe final tras décadas de un olvido imperdonable. Hubo un tiempo en que este mismo lugar no era un amasijo de hierro oxidado y madera podrida, sino la gloriosa Puerta de Oro de toda una nación. Con más de 1.200 metros de longitud, llegó a ser el segundo muelle más largo del mundo. Era el latido de hierro por donde ingresaron miles de inmigrantes con sus esperanzas y millones de toneladas de progreso que transformaron a Colombia para siempre. El ferrocarril de Barranquilla no solo transportaba nuestro mejor café y maquinaria moderna, transportaba el alma, la cultura y los sueños de una generación entera hacia un futuro brillante. Pero hoy, el mar solo golpea contra ruinas silenciosas. ¿Cómo es posible que una estructura monumental, que alguna vez fue el mayor orgullo de la ingeniería y el motor económico indiscutible de un país, fuera condenada a una lenta agonía hasta desmoronarse en el océano? ¿Qué oscuras fuerzas de ambición, política y traición decidieron asfixiar a la población que lo rodeaba y apagar la luz del puerto más importante del Caribe colombiano? Esta no es solo la historia de un muelle espectacular y unas vías de tren. Es la crónica de un triunfo arrebatado. Acompáñanos a descubrir el deslumbrante ascenso y la trágica caída del muelle de Puerto Colombia y el ferrocarril de Barranquilla. A finales del siglo XIX, la República de Colombia era un inmenso territorio prisionero de su propia geografía. Las tres imponentes ramificaciones de la cordillera de los Andes se alzaban como muros titánicos de piedra y páramo, aislando a las poblaciones del interior y a la capital, Bogotá, del resto del mundo. En esta vasta y accidentada topografía, donde las incipientes carreteras eran apenas senderos de mulas devorados por la selva tropical, la única arteria que mantenía viva a la nación era el poderoso río Magdalena. Este inmenso cuerpo de agua dulce era la autopista natural insustituible por la que transitaban no solo las mercancías, sino las ideas, la política y las personas. Sin embargo, este río majestuoso albergaba un monstruo implacable en su desembocadura, un sector indomable bautizado con el sombrío nombre de Bocas de Ceniza. Allí, donde las turbulentas y fangosas aguas del Magdalena colisionaban de frente con la furia del Mar Caribe. Era un auténtico infierno náutico. Los violentos choques de corrientes creaban enormes bancos de arena móviles y oleajes erráticos que cambiaban de posición casi a diario. Para los capitanes de los modernos y pesados buques de vapor transatlánticos, adentrarse en ese laberinto de olas traicioneras equivalía a un suicidio comercial. Los naufragios eran frecuentes, y los esqueletos de madera astillada de los barcos mercantes a menudo adornaban las costas de la región como recordatorios macabros de la fuerza bruta de la naturaleza. Debido a esta infranqueable barrera natural, Colombia sufría un estrangulamiento económico crónico. Los grandes buques extranjeros se negaban categóricamente a acercarse. En su lugar, debían anclar mar adentro a expensas de los vientos, y las mercancías, incluyendo el preciado café colombiano que empezaba a demandar el mercado global, debían ser descargadas en pequeñas embarcaciones de escaso calado. Estas balsas luchaban contra el oleaje para llegar a puertos precarios como Sabanilla o Salgar. Era un proceso insoportablemente lento, altamente peligroso y ruinoso en términos de costos. Los sacos de café frecuentemente se arruinaban por el agua salada. La pesada maquinaria industrial importada de Europa corría el riesgo de hundirse en el abismo antes de tocar tierra firme. Barranquilla, la vibrante ciudad portuaria fluvial, ubicada a pocos kilómetros río arriba, bullía de potencial comercial, pero estaba atada de manos, asfixiada por la imposibilidad de recibir directamente a los gigantes del océano. Es exactamente en este escenario de profunda frustración y estancamiento nacional donde emerge una figura providencial: Francisco Javier Cisneros, un ingeniero y empresario cubano de mente brillante y voluntad inquebrantable. Cisneros no veía obstáculos geográficos, veía la materia prima para la grandeza industrial. Al contemplar la desolación de la costa y el cuello de botella que ahogaba a la nación,
Comprendió que la solución no estaba en luchar inútilmente contra la furia de bocas de ceniza, sino en eludirla por completo. Su razonamiento era tan impecablemente lógico como audaz para la época. Si los grandes barcos no podían entrar al continente, el continente tendría que extender sus brazos de acero hacia el mar profundo. La visión de Cisneros rayaba en lo monumental. Propuso la construcción de un muelle colosal en una bahía adyacente más tranquila, conocida entonces como Cupino, que penetrara directamente y sin miedo en las profundidades del Océano Atlántico. Y para que esta gigantesca estructura no fuera simplemente una isla inútil de madera y hierro en medio del mar, debía estar conectada umbilicalmente con el bullicioso centro comercial de Barranquilla, mediante una vía de hierro ininterrumpida, el ferrocarril de Barranquilla. Era el sueño definitivo de conexión absoluta, un puente directo entre el fértil corazón agrícola de Colombia y los voraces mercados internacionales de Europa y Norteamérica. Pero soñar trazando líneas en un mapa era una cosa. Materializar ese sueño en la ardiente e implacable costa caribeña era un desafío que bordeaba la locura. La primera y más desgastante barrera no provino de la naturaleza, sino de la miopía política. A casi 1000 leguas de distancia y a más de 2500 metros sobre el nivel del mar, la élite conservadora y gobernante en Bogotá observaba el proyecto con un profundo desdén y escepticismo. Acostumbrados a la tranquilidad gélida de la capital y totalmente desconectados de la urgente realidad comercial del Caribe, los burócratas consideraban que hundir incalculables fortunas en un muelle en mar abierto y en un tren que atravesaba ciénagas era una quimera financiera irresponsable. Las arcas del Estado colombiano estaban secas, desangradas por interminables guerras civiles, por lo que conseguir financiamiento se convirtió en una humillante peregrinación. Cisneros tuvo que empeñar su propia credibilidad, cruzando el océano para buscar inversores privados y banqueros en Londres y Nueva York que estuvieran dispuestos a apostar su capital por un país que muchos en el primer mundo consideraban indomable e inestable. Cuando finalmente los primeros capitales extranjeros comenzaron a fluir por goteo, la verdadera y despiadada guerra comenzó en el terreno. Trazar las líneas del ferrocarril desde Barranquilla hasta Cupino significaba enfrentarse a un ecosistema brutalmente hostil. Los primeros peones que empuñaron machetes y picos para abrirse paso a través de los densos manglares y los terrenos inestables descubrieron rápidamente que la naturaleza cobraría un alto precio por cada metro avanzado. El sol del Caribe calcinaba la piel sin piedad, mientras que las ciénagas ocultaban un enemigo silencioso y letal: nubes espesas de mosquitos portadores de la malaria y la temida fiebre amarilla. Los rudimentarios campamentos de construcción se convirtieron rápidamente en improvisados hospitales de campaña. El sonido metálico del acero golpeando la tierra se mezclaba a diario con los delirios de los hombres abatidos por las fiebres tropicales. El dinero a menudo se agotaba antes de fin de mes, paralizando las obras, dejando a las cuadrillas a la deriva y alimentando los murmullos de que el audaz proyecto estaba maldito desde su concepción. Las tormentas tropicales repentinas inundaban las zanjas y arrasaban en cuestión de horas con el progreso doloroso de semanas enteras, desmoralizando profundamente a los ingenieros europeos que acompañaban la obra. Sin embargo, en medio del barro, el sudor, la enfermedad y la escasez, el sueño de conexión se negaba a claudicar. Cada traviesa de madera dura, colocada sobre la tierra inestable, cada pesado riel de acero remachado bajo el sol abrasador, representaba un triunfo de la terquedad humana sobre la adversidad. Cisneros se movía incesantemente por los campamentos, inyectando un fervor incansable a sus capataces. Lentamente, como una cicatriz de progreso sobre la naturaleza virgen, la cinta de acero comenzó a abrirse paso. Las rudimentarias locomotoras, pesadas bestias de fuego y vapor, traídas en piezas desde el extranjero y ensambladas en la ardiente costa, comenzaron a dar sus primeros resoplidos tímidos. La ciudad de Barranquilla contenía el aliento al escuchar los silbatos lejanos. El escepticismo en Bogotá empezó a resquebrajarse ante la innegable evidencia física del avance. El ferrocarril de Barranquilla estaba naciendo en medio de la agonía y la sangre de sus trabajadores, pero su destino estaba sellado. La vía marchaba imparable hacia el encuentro con el océano.
Solo quedaba el reto supremo, la hazaña técnica sin precedentes: adentrarse en las traicioneras aguas del Caribe y construir un coloso capaz de someter a las olas. Con la cinta de acero del ferrocarril de Barranquilla acariciando finalmente la cálida costa arenosa de Cupino, la etapa más titánica de esta odisea apenas comenzaba. Era el año 1888 y el ingeniero Francisco Javier Cisneros se preparaba para materializar lo imposible. El océano Atlántico se extendía ante ellos, vasto, indomable y eternamente celoso de sus dominios marítimos. Pero la orden de avance era irrevocable. Había que conquistar el mar a cualquier precio. El diseño técnico no contemplaba un simple embarcadero de madera para botes pequeños de pesca. El plano exigía una estructura faraónica de hierro, madera y acero que debía internarse audazmente en la bravura del Caribe. Su destino era alcanzar aguas lo suficientemente profundas para que los majestuosos leviatanes de vapor del mundo entero pudieran atracar sin el trágico temor de encallar en los traicioneros bancos de arena. El nacimiento de este coloso mecánico fue un espectáculo de proporciones casi míticas que alteró para siempre el paisaje sereno de la bahía. El silencio milenario de la costa atlántica fue destrozado sin piedad por el estruendo rítmico y ensordecedor de los martinetes de vapor. Día y noche, bajo el sol implacable y las tormentas repentinas, con una cadencia hipnótica y brutal, estas inmensas máquinas golpeaban los primeros pilotes de acero masivo, hundiéndolos violentamente en el lecho marino. Cada golpe metálico resonaba como un trueno artificial, un latido de hierro que anunciaba a todo el continente la llegada de la revolución industrial a las costas colombianas. Los trabajadores de la obra formaban un ejército variopinto y resistente. Obreros locales forjados al sol, vigorosos inmigrantes antillanos y curtidos capataces europeos, colgaban sobre el abismo azul sostenidos por cuerdas tensas y andamios precarios de madera gruesa. El viento salado les quemaba el rostro. La corrosión tropical amenazaba con devorar los metales antes incluso de ser instalados, y la marea impredecible del Caribe intentaba, una y otra vez, arrancar la estructura de sus cimientos nacientes. Fue una batalla épica, cuerpo a cuerpo, contra los elementos primordiales. Toneladas de hierro fundido, forjadas en las calientes fundiciones de Inglaterra y Estados Unidos, cruzaban el océano Atlántico solo para ser ensambladas pieza por pieza sobre las olas de Colombia. Las vigas se entrelazaban con precisión matemática, formando una red de resistencia colosal. Una filigrana de acero negro diseñada para soportar no solo el peso astronómico de las locomotoras cargadas, sino la fuerza brutal e impredecible de los huracanes caribeños. A medida que los meses de sudor y agotamiento se transformaban en años, la estructura avanzaba de manera implacable. 100 metros, 500 metros, 1000 metros. Desde las colinas cercanas, el muelle parecía caminar sobre las aguas, alejándose de la tierra firme como un gigante oscuro que se negaba a detenerse ante el horizonte. Finalmente, en el histórico año de 1893, tras 5 años de labor extenuante, derroche financiero sin precedentes y oscuros sacrificios humanos en forma de accidentes laborales y enfermedades endémicas, el muelle de Puerto Colombia fue declarado oficialmente terminado. Los números de la obra eran simplemente asombrosos y desafiaban la imaginación de la época. Con una extensión de más de 1.200 metros de longitud, casi 1,25 kilómetros adentrándose en el océano, se coronaba majestuosamente como el segundo muelle más largo del mundo, solo superado por el icónico muelle de Southend en Inglaterra. No era un mero puente peatonal sobre el mar, era una proeza suprema de la ingeniería mundial plantada en el corazón del norte de Sudamérica. La inmensa plataforma contaba con múltiples vías férreas que corrían paralelas sobre su superficie entablada, permitiendo que varios trenes operaran simultáneamente sobre las olas. El verdadero momento de la verdad, la tensión insoportable que había mantenido en vilo a los acaudalados inversores extranjeros y al ansioso gobierno nacional, se disipó mágicamente el día en que la primera locomotora avanzó temblorosa sobre el viaducto marítimo. El chirrido metálico de las pesadas ruedas sobre los rieles de acero
se mezclaba con el rugido del oleaje rompiendo violentamente varios metros más abajo contra los pilotes. Cuando la locomotora alcanzó el extremo final de la estructura, conocido como la cabecera de aguas profundas, soltó un silbido ensordecedor de vapor triunfal que hizo eco a kilómetros de distancia. Era el grito agudo de victoria del ingenio humano sobre la implacable geografía colombiana. Pero la consagración definitiva del coloso ocurrió semanas después, cuando en la línea del horizonte apareció la silueta imponente de un inmenso buque mercante transatlántico. En el pasado oscuro, estos monstruos navales habrían tenido que fondear a leguas de distancia, obligados a observar la tierra prometida desde lejos. Esta vez, el guión de la historia se había reescrito por completo. Con las calderas a máxima presión y el humo negro manchando el cielo caribeño, el gigantesco barco maniobró con absoluta confianza directamente hacia el extremo del muelle de Puerto Colombia. Cientos de habitantes locales, ingenieros polvorientos, orgullosos maquinistas del ferrocarril y nerviosas autoridades portuarias observaban desde la playa en un silencio casi religioso. Lentamente, la enorme masa flotante de acero europeo se alineó con la estructura caribeña. No hubo encallamientos, no hubo pánico ni naufragios catastróficos en los traicioneros bancos de arena de bocas de ceniza. Las gruesas amarras de cáñamo fueron lanzadas por el aire y aseguradas fuertemente a las gigantescas vitas de hierro fundido del muelle. Por primera vez en la historia del país, un barco oceánico de gran calado quedó firmemente atracado en aguas profundas, conectado físicamente al continente sudamericano a través de esta obra monumental. En cuestión de horas, el silencio maravillado dio paso al frenesí industrial. Las enormes grúas de vapor del muelle comenzaron a rugir, escupiendo humo hacia el cielo azul. Maquinaria agrícola pesada, pianos de cola fabricados en Alemania, finas telas inglesas y valiosas cajas de herramientas modernas eran levantadas desde las oscuras bodegas del barco y depositadas con asombrosa suavidad directamente en los vagones de carga vacíos del ferrocarril de Barranquilla, que esperaban pacientemente a pocos metros. Era una coreografía logística perfecta, fluida y abrumadoramente eficiente. El asfixiante cuello de botella que había estrangulado el desarrollo de Colombia durante siglos acababa de ser aniquilado de un solo golpe maestro. Al atardecer de aquel día inolvidable, cuando ese primer tren cargado de progreso extranjero inició su lento viaje de regreso por el muelle, adentrándose en la tierra firme rumbo a la ciudad, no solo transportaba mercancía física, transportaba el inicio de una era dorada sin precedentes. El loco sueño de Cisneros había cobrado vida. El coloso de hierro respiraba, vibraba y acababa de abrir de par en par la anhelada puerta al mundo. Con la inauguración del muelle, el reloj de la historia colombiana se aceleró de manera vertiginosa. Durante las primeras décadas del siglo XX, la monumental estructura de hierro dejó de ser un simple capricho de la ingeniería para convertirse en el epicentro absoluto de la economía nacional. Colombia, un país agrario históricamente aislado por sus montañas, de repente tenía una arteria vital conectada directamente al palpitante corazón del comercio global. En muy poco tiempo, el muelle de Puerto Colombia se ganó a pulso su legendario apodo, la Puerta de Oro. El impacto inmediato se sintió en la principal riqueza de la nación, el café. En el pasado, exportar los granos dorados era una odisea que mermaba las ganancias y amenazaba la calidad del producto por culpa de la humedad y la sal. Ahora, interminables convoyes del ferrocarril de Barranquilla llegaban día y noche a la plataforma marítima, arrastrando decenas de vagones atestados de costales de yute llenos de los mejores granos cultivados en las laderas andinas. El aroma inconfundible del café crudo impregnaba constantemente la brisa salada del Caribe. Las grúas de vapor, trabajando en turnos incansables, elevaban la carga hacia las inmensas bodegas de los barcos mercantes que zarparían directamente hacia Nueva York, Londres, Le Havre y Hamburgo. Las exportaciones colombianas se multiplicaron exponencialmente, inyectando un flujo de capital sin precedentes en las arcas de un país que apenas comenzaba a soñar con el siglo XX. Pero la Puerta de Oro no era una vía de un solo sentido. Si de Colombia salía el fruto fértil de su tierra, de regreso entraba el progreso en su forma más pura y tangible. A través del muelle de Puerto Colombia ingresaron las primeras maquinarias industriales pesadas
que fundarían las fábricas textiles, cervecerías y molinos de la región caribeña. Entraron automóviles modernos, sistemas de telégrafos, materiales de construcción revolucionarios y hasta refinados pianos de cola europeos que terminarían adornando los salones de la élite en Bogotá o Medellín tras un largo viaje por el río Magdalena. Cada barco que atracaba era un mensajero mecánico del futuro, descargando toneladas de modernidad directamente sobre los vagones del tren que esperaban sobre las olas. Sin embargo, el cargamento más valioso y transformador que pisó las tablas de madera del muelle no estaba hecho de acero forjado ni de tela fina, sino de carne, hueso y esperanza. Huyendo de la devastación de la Primera Guerra Mundial, de la caída del Imperio Otomano y de la miseria generalizada en partes de Europa y Medio Oriente, miles de inmigrantes vieron en esta estructura de hierro su pasaje literal hacia la salvación. El muelle se convirtió, a todos los efectos, en la isla Ellis de Sudamérica. Griegos, italianos, alemanes, judíos y sobre todo una enorme ola de inmigrantes sirio-libaneses descendieron por las escalinatas de los majestuosos transatlánticos, deslumbrados por el sol abrasador y la inmensidad del trópico. Traían consigo baúles de cuero gastado, pasaportes llenos de sellos, idiomas incomprensibles para los locales y una sed insaciable de prosperidad. Muchos de estos recién llegados no tenían la más mínima intención de adentrarse en las agrestes y desconocidas montañas del interior. En su lugar, se establecieron a pocos kilómetros de allí, en Barranquilla, justo al final de la línea del ferrocarril. Gracias a esta inyección repentina de talento comercial, diversidad cultural y capital extranjero, Barranquilla experimentó un estallido urbano y demográfico sin parangón en el continente. Se transformó rápidamente de una modesta villa de tránsito fluvial a la ciudad más cosmopolita, moderna e industrializada de Colombia. Las primeras aerolíneas comerciales de América, las primeras emisoras de radio y los primeros grandes emporios industriales del país nacieron bajo el amparo indirecto de las riquezas que cruzaban por el muelle. Durante este clímax histórico, el muelle de Puerto Colombia y el ferrocarril de Barranquilla funcionaban como una máquina impecable, un ecosistema cerrado de riqueza inagotable que parecía no tener fin. El sonido de los trenes y las sirenas de los barcos eran la banda sonora de un país despertando. Sin embargo, debajo de esta deslumbrante fachada de prosperidad sin límites, se estaba gestando una paradoja profundamente peligrosa. Mientras Barranquilla acumulaba riquezas incalculables, erigiendo fastuosas mansiones de estilo republicano en el naciente y exclusivo barrio El Prado y fundando inmensos complejos industriales, el pequeño poblado de Puerto Colombia vivía una realidad drásticamente distinta, casi ilusoria. Nacido de la arena y la salinidad del Caribe, construido exclusivamente para servir al coloso de hierro, este municipio era una criatura de dependencia absoluta. No poseía tierras fértiles para la agricultura, ni fuentes de agua dulce abundantes, ni mucho menos industrias propias, más allá del duro trabajo de mantenimiento de las vías férreas y la prestación de servicios a los viajeros cansados. Todo en Puerto Colombia giraba en torno al estricto horario de los trenes y a la silueta de los vapores en el horizonte. Cuando un barco transatlántico atracaba, el pueblo estallaba en un frenesí de actividad febril. Los hoteles locales, como el elegante Hotel Hesperia o las pensiones de paso, se abarrotaban de comerciantes, agentes de aduanas, marineros extranjeros y turistas adinerados. Las calles polvorientas se llenaban con el vocerío de los estibadores, hombres fornidos con la piel curtida por el sol, que dependían del jornal diario cargando cientos de pesados bultos sobre sus espaldas. En esos momentos de clímax logístico, la abundancia parecía llover del cielo. Pero cuando las aguas del muelle estaban vacías, un silencio sepulcral y casi ominoso descendía sobre el lugar, una advertencia sutil sobre su extrema vulnerabilidad. La gran tragedia oculta de Puerto Colombia residía en su propia naturaleza. Era una sala de espera, no un destino. La verdadera riqueza no se quedaba allí, simplemente transitaba a la velocidad de una locomotora. Las miles de toneladas de café de exportación, los flamantes automóviles importados,
Los pianos de cola y los inmigrantes con los bolsillos llenos de capital y grandes ambiciones, todos pasaban de largo. Desembarcaban en la estructura de madera y hierro, subían apresuradamente a los vagones de primera clase y desaparecían rumbo a Barranquilla o hacia el frío interior del país. Puerto Colombia era, en esencia, el celador humilde de un inmenso palacio, aquel que abría las puertas a los invitados ilustres, pero que jamás tenía permitido sentarse a la mesa del banquete. Esta dependencia unidimensional forjó una bomba de tiempo socioeconómica. La supervivencia de miles de familias pendía exclusivamente de los rieles de la Barranquilla Railway and Pier Company, la poderosa compañía británica que administraba la concesión del muelle y el tren como un monopolio inquebrantable. Los habitantes del puerto no lo notaban aún, cegados por el deslumbrante espejismo del pleno empleo y el constante desfile de maravillas extranjeras. Asumían que la estructura monumental que desafiaba al océano estaría allí para siempre, garantizando su sustento generación tras generación. No obstante, la misma eficiencia del muelle comenzó a engendrar a sus peores enemigos. Los altos y lucrativos fletes que la compañía inglesa cobraba por cada tonelada de carga que rodaba por sus rieles comenzaron a generar un profundo resentimiento en las élites comerciales de Barranquilla. Para estos empresarios voraces, el tren ya no era un vehículo de salvación, sino un costoso peaje que mermaba sus ganancias. Así, mientras el pueblo de Puerto Colombia celebraba cada silbato de vapor como un triunfo eterno, a tan solo 18 kilómetros de distancia, en las elegantes y herméticas oficinas de Barranquilla, se empezaban a susurrar planes oscuros. Se estaba gestando una traición monumental que pronto asfixiaría al puerto y sellaría el trágico destino del muelle más grande de América. A medida que los gloriosos y vertiginosos años 20 se instalaban en Colombia, el aire en la costa Caribe estaba cargado de un optimismo que bordeaba la arrogancia. Barranquilla había florecido exponencialmente gracias a las riquezas que vomitaba incesantemente el muelle de Puerto Colombia. Sin embargo, en el mundo implacable de los negocios y el gran capital, la gratitud es un sentimiento efímero que se desvanece tan pronto como los márgenes de ganancia se ven amenazados. La misma burguesía comercial e industrial que había construido sus inmensas fortunas gracias a la eficiencia del muelle, comenzó a mirar la estructura de hierro con un resentimiento cada vez más oscuro y calculado. El origen de esta creciente hostilidad tenía un nombre claro: el monopolio. La Barranquilla Railway and Pier Company, la poderosa corporación de capital británico que administraba tanto el muelle como el ferrocarril, operaba con la fría eficacia y la implacable avaricia de un imperio intocable. Como dueños absolutos de la única vía de entrada y salida del comercio internacional, los directivos ingleses imponían tarifas de fletes que los empresarios locales consideraban exorbitantes. Cada saco de café exportado, cada máquina importada, debía pagar un oneroso peaje a la corona británica. Para la élite barranquillera, conformada por astutos comerciantes sirio-libaneses, alemanes y locales, este costo adicional ya no era el precio del progreso. Se había convertido en un obstáculo inaceptable, una sangría financiera que limitaba su expansión corporativa. Fue entonces cuando resurgió un antiguo fantasma, una idea que el ingeniero Francisco Javier Cisneros había descartado por imposible décadas atrás: domar a la bestia de bocas de ceniza. Si los inmensos buques transatlánticos pudieran de alguna manera sortear los violentos bancos de arena en la desembocadura del río Magdalena y navegar directamente hasta los muelles fluviales dentro de la ciudad de Barranquilla, se eliminaría de un plumazo la necesidad de usar el muelle de Puerto Colombia. Se borrarían los costos del ferrocarril y, lo más importante, se aniquilaría el odiado monopolio británico. La ambición se disfrazó rápidamente de patriotismo y modernidad. En los lujosos salones del Club Barranquilla y en las cerradas juntas directivas de las recién creadas cámaras de comercio, se comenzó a gestar un plan maestro para desplazar el epicentro portuario. Los empresarios argumentaron vehementemente que la tecnología de dragado había avanzado a pasos agigantados desde el siglo XIX. Lo que antes era un suicidio náutico, ahora, con la maquinaria estadounidense y holandesa adecuada,
Era una obra de ingeniería perfectamente viable. Comenzó así una feroz e implacable campaña de cabildeo político que se trasladó a más de 1000 kilómetros de distancia, a los fríos y distantes pasillos del poder en Bogotá. Las comitivas de empresarios costeños viajaban a la capital armadas con maletines llenos de estudios técnicos, proyecciones financieras y, por supuesto, una retórica arrolladora. Ante los ministros y el presidente de la República, pintaron un panorama diametralmente opuesto al de años anteriores. El muelle de Puerto Colombia ya no era presentado como la gloriosa Puerta de Oro, sino como una estructura anticuada, un cuello de botella logístico y un símbolo humillante de sumisión a los intereses extranjeros. En esta guerra de narrativas y cifras, el pueblo de Puerto Colombia fue completamente invisibilizado. Sus habitantes, los miles de estibadores, maquinistas, mecánicos y comerciantes que habían dedicado su vida entera a mantener vivo el engranaje del puerto, no tenían asiento en las mesas donde se decidía su futuro. Continuaban sus agotadoras jornadas bajo el sol ardiente del Caribe, engrasando las ruedas de las locomotoras y asegurando las amarras de los barcos, ignorantes de que a sus espaldas se estaba firmando su sentencia de muerte. Confiaban ciegamente en que la monumentalidad de hierro que se adentraba en el mar era una garantía de eternidad frente a los caprichos de la política. La compañía ferroviaria británica intentó defenderse. Hubo amenazas de demandas internacionales, intensas disputas legales y campañas en los periódicos locales, defendiendo la eficiencia y la seguridad comprobada del muelle frente a la incertidumbre de un río indomable. Pero el impulso del gran capital local era una marea imposible de detener. El gobierno nacional, seducido por la promesa de mayores ingresos aduaneros directos y la soberanía sobre sus propios puertos, finalmente cedió ante la presión de Barranquilla. El golpe burocrático decisivo se consolidó cuando el Estado colombiano, tras una serie de complejas negociaciones, decidió nacionalizar el ferrocarril y el muelle en 1933, comprando la concesión a los ingleses. Para los habitantes de Puerto Colombia, esto parecía al principio una victoria patriótica, una celebración nacional. Se izó la bandera tricolor sobre las oficinas del puerto y hubo vítores en las calles polvorientas. Sin embargo, esta maniobra escondía una trampa letal. Al tomar el control total de la infraestructura, el gobierno central ya no tenía que enfrentarse a un poderoso monopolio extranjero para desmantelarla. Simultáneamente se firmaron los contratos multimillonarios con firmas extranjeras para iniciar las monumentales obras de canalización y dragado en Bocas de Ceniza. Se construirían inmensos tajamares de piedra y concreto para domar las corrientes del río Magdalena y forzarlo a limpiar su propia desembocadura, creando un canal artificial lo suficientemente profundo y estable para los gigantes marítimos. La traición estaba consumada. La decisión política y económica de abrir el río había sido tomada sin la más mínima consideración por el municipio que había sostenido la economía nacional durante 40 años. En las oficinas gubernamentales de Bogotá y en los clubes exclusivos de Barranquilla, el muelle de Puerto Colombia ya había sido clasificado como una pieza de museo, un daño colateral inevitable y justificable en nombre del progreso moderno. Solo era cuestión de tiempo para que la furia de las dragas abriera la nueva herida en la tierra y dejara al coloso de hierro sangrando lentamente hasta morir. El año 1936 quedó grabado con letras de luto en la memoria colectiva de Puerto Colombia. Tras años de faraónicas obras de ingeniería, de millones de toneladas de roca arrojadas al mar para construir los tajamares y de un dragado incesante que devoró el lecho del río, lo impensable finalmente se hizo realidad. La barrera natural de Bocas de Ceniza fue doblegada. El indomable río Magdalena, que durante siglos había protegido ferozmente su estuario con olas traicioneras y bancos de arena móviles, fue finalmente domado y convertido en un canal navegable profundo, estable y sereno. Para la ciudad de Barranquilla, este hito tecnológico representó la coronación definitiva de su supremacía industrial y comercial. La inauguración oficial de las terminales marítimas fluviales de Barranquilla fue celebrada con una fastuosidad sin precedentes en la región. El presidente de la República cortó la cinta inaugural, las bandas militares tocaron marchas triunfales bajo el ardiente sol y los principales periódicos nacionales declararon
en inmensos titulares de primera plana, el inicio de una nueva era de soberanía portuaria. Barranquilla ya no necesitaba extender un brazo hacia el mar. Había traído el océano profundo hasta su propia puerta fluvial. Pero a tan solo 18 kilómetros de esos discursos victoriosos y brindis con champán, el municipio de Puerto Colombia despertó sumido en una pesadilla súbita y devastadora. El golpe a su economía no fue un declive paulatino, no fue una lenta y advertida transición a la que pudieran adaptarse con el tiempo. Fue un corte seco, abrupto y sangriento en la mismísima vena yugular de su existencia. La imagen que presenciaron los miles de estibadores en aquellas primeras mañanas de 1936 fue de un impacto psicológico brutal. Acostumbrados durante más de 4 décadas a ver el vasto horizonte del Mar Caribe, salpicado por las imponentes siluetas humeantes de enormes buques transatlánticos que esperaban pacientemente su turno para atracar, ahora se encontraban de frente contra un lienzo azul dolorosamente vacío. Los gigantes de acero europeos y norteamericanos, aquellos monstruos flotantes que traían la vida, el bullicio y el sustento, simplemente pasaban de largo. Desde el extremo lejano de su estructura de hierro, los trabajadores podían distinguir a lo lejos, como un espejismo cruel, cómo los barcos cambiaban su ruta tradicional, ignorando la gloriosa obra que antes los acogía, para enfilar directamente hacia la nueva y abierta desembocadura del río Magdalena. El silencio, ese enemigo hasta entonces desconocido en el ruidoso y caótico municipio costero, comenzó a infiltrarse en el aire como un veneno paralizante. Las gigantescas grúas de vapor del muelle que alguna vez rugieron día y noche sin descanso en una danza metálica frenética, se detuvieron abruptamente, con sus macizos brazos de hierro suspendidos inútilmente en la brisa salada. Las inmensas bodegas de almacenamiento de aduanas y de la estación del ferrocarril, que apenas unas semanas atrás reventaban a punto de estallar con miles de sacos de café de exportación y toneladas de moderna maquinaria importada, se convirtieron de la noche a la mañana en cavernas sombrías y abandonadas, donde solo resonaba el eco lúgubre de los pasos perdidos. En las vías del ferrocarril, el escenario era igualmente desolador. Las pesadas locomotoras, que solían arrastrar interminables convoyes cargados de riquezas hacia la ciudad a un ritmo febril, ahora permanecían frías y silenciosas en los patios de maniobras. Los vagones de carga vacíos se alineaban como esqueletos inservibles a lo largo de la ardiente franja costera. Los maquinistas, fogoneros y mecánicos, hombres de rostro duro que habían dedicado sus vidas enteras a mantener latiendo el corazón de acero del puerto, deambulaban por los andenes con las manos manchadas de una grasa que ya no tenían dónde ni en qué emplear. En las polvorientas calles del pueblo, el pánico económico se desató con la ferocidad de un huracán caribeño. Los jornaleros que dependían del estipendio diario por cargar bultos sobre sus espaldas, volvieron a sus humildes casas de madera con los bolsillos completamente vacíos, enfrentándose a la mirada hambrienta de sus familias. El espejismo irrompible de la Puerta de Oro se había esfumado de golpe, dejando al descubierto la trágica y desnuda realidad de un pueblo entero que había apostado su existencia a una sola carta y que ahora enfrentaba la ruina absoluta frente a un mar de repente indiferente. El impacto del repentino desvío de los buques transatlánticos se propagó por Puerto Colombia con la velocidad y la letalidad de una plaga silenciosa. Los grandes y lujosos hoteles del poblado, como el icónico Hotel Hesperia o el Hotel Pradomar, que alguna vez albergaron a diplomáticos extranjeros, acaudalados empresarios europeos y turistas de élite, vieron cómo sus elegantes vestíbulos se vaciaban en cuestión de semanas. Las suntuosas habitaciones, acostumbradas al murmullo políglota de los viajeros y al sonido del tintineo de las copas de cristal en celebraciones de negocios internacionales, ahora solo cobijaban el polvo acumulado y el eco solitario del oleaje rompiendo a lo lejos. Los comerciantes que habían establecido prósperos almacenes a lo largo del malecón, vendiendo desde finas sedas importadas hasta gruesas herramientas de ferretería naval, comenzaron a colgar pesados candados y letreros de cerrado en sus puertas, empacando desesperadamente sus inventarios para huir hacia la nueva tierra prometida de Barranquilla.
La empresa nacional del ferrocarril, que había asumido el control de la infraestructura apenas unos años atrás, con grandilocuentes promesas de mantener la eficiencia operativa a favor del Estado, se encontró administrando súbitamente un fantasma de hierro y madera. Sin el lucrativo peaje de los inmensos cargamentos de importación y exportación, los ingresos cayeron en picada con una brutalidad matemática inexorable. De un día para otro, los trenes de pasajeros, que antes iban atestados de bulliciosos inmigrantes, con sus baúles llenos de sueños, y comerciantes vistiendo trajes de lino blanco, comenzaron a viajar lúgubremente vacíos, transportando únicamente el viento cálido del Caribe y a un puñado de lugareños atónitos ante la incomprensible rapidez de su ruina. Para los cientos de trabajadores portuarios, la realidad era una píldora demasiado amarga y violenta para asimilar de inmediato. Cada mañana, en un acto de negación casi ritual y desgarrador, grupos de obreros, braceros y capataces, desempleados, caminaban por las extensas tablas de madera del muelle hasta llegar a la cabecera de aguas profundas, allí donde el mar se oscurecía. Se sentaban sobre las inmensas vigas de hierro fundido, mudos, escudriñando el horizonte infinito, con los ojos entrecerrados por el sol implacable. Buscaban con desesperación la silueta oscura de alguna chimenea, el rastro gris del humo de carbón en el cielo, cualquier mínima señal de que un barco despistado se había desviado de la nueva ruta fluvial y regresaba a sus brazos de acero. Pero las horas pasaban agonizantes, el sol se hundía en el oeste, tiñendo el mar de un rojo melancólico, y el horizonte permanecía impecablemente limpio y despiadado. Nunca llegó nadie. Este violento estado de parálisis económica actuó como un ácido corrosivo sobre el frágil tejido social del municipio. Sin jornales que cobrar, el hambre real y desesperada comenzó a rondar las pequeñas casas de madera. Las modestas tiendas de víveres agotaron sus líneas de crédito, fiando alimentos básicos a vecinos que sabían en el fondo que jamás podrían pagar sus deudas. El abandono estatal, antes encubierto por la bonanza, se hizo abrumadoramente evidente. Al dejar de ser la máquina de hacer dinero de la región, Puerto Colombia dejó también de existir en los presupuestos, los mapas y la memoria del gobierno central en Bogotá. Peor aún, sin el gigantesco flujo constante de capital generado por los fletes portuarios, el dinero destinado al riguroso y costoso mantenimiento que exigía una estructura colosal, sometida al ambiente más hostil del planeta, desapareció por completo de los libros contables. La salinidad del Mar Caribe, ese enemigo invisible, voraz y paciente, que había sido mantenido a raya durante más de 40 años, con incesantes capas de pintura antioxidante y reemplazos meticulosos de la madera, comenzó finalmente a devorar el acero con total impunidad. La corrosión empezó a descamar y adelgazar los gruesos pilotes que sostenían el peso del muelle. La herrumbre tiñó de un rojo enfermizo las gigantescas grúas de vapor que ahora parecían dinosaurios metálicos fosilizados. El golpe fatal no solo había asesinado el alma económica del puerto y sentenciado a su población a la miseria, había puesto en marcha el reloj implacable de la descomposición física del coloso. La gloriosa Puerta de Oro de Colombia no había sido destruida por la furia de un huracán ni por las llamas de un incendio, sino por una fuerza humana mucho más definitiva, silenciosa e irreversible: la indiferencia absoluta del progreso moderno. El periodo comprendido entre 1936 y principios de la década de 1940 no representó una muerte súbita para Puerto Colombia, sino una lenta, humillante y prolongada asfixia. El ferrocarril de Barranquilla, que apenas unos años antes era la arteria de acero más rentable y transitada de toda la nación, se transformó rápidamente en un colosal agujero negro financiero. Las imponentes locomotoras, diseñadas meticulosamente para arrastrar miles de toneladas de carga internacional pesada, ahora se veían forzadas a realizar viajes casi fantasmales. Transportaban a un puñado esporádico de pasajeros locales, vendedores informales o pequeñas cargas de pescado y carbón vegetal. Los abultados costos operativos de mantener encendidas aquellas inmensas calderas de vapor superaban con creces los minúsculos ingresos generados por los boletos. Las matemáticas del progreso capitalista son despiadadas,
y los libros contables de la empresa estatal comenzaron a teñirse de un rojo alarmante mes tras mes. Ante la inminente e irreversible bancarrota, la administración ferroviaria desató una ola de despidos masivos que cortó de tajo el sustento de cientos de familias portuarias. Las frías cartas de cese llegaron primero a los estibadores eventuales, luego a los mecánicos especializados, a los fogoneros y, finalmente, a los experimentados jefes de estación. Los mismos hombres que habían dejado su juventud engrasando engranajes, remachando acero y asegurando rieles bajo el sol abrasador del Caribe, ahora se encontraban de pie en los andenes vacíos, sosteniendo sus paupérrimas liquidaciones y mirando hacia la nada. Muchos se vieron obligados a empacar sus escasas pertenencias y subirse, esta vez como exiliados económicos, a los mismos vagones que antes operaban con orgullo, abandonando Puerto Colombia para rogar por clemencia laboral en los bulliciosos y nuevos muelles fluviales de Barranquilla. El municipio, despojado violentamente de su población activa y de su único propósito existencial, comenzó a marchitarse a un ritmo aterrador. Los grandes hoteles republicanos tapiaron sus hermosos ventanales de cristal con maderas baratas para evitar el saqueo. La maleza espinosa empezó a abrirse paso entre los adoquines de las calles que alguna vez pisaron diplomáticos y millonarios europeos. En un intento desesperado por sobrevivir al naufragio económico, los habitantes que se negaron a abandonar su tierra natal intentaron reinventar el muelle. Algunos pescadores empezaron a utilizar las formidables instalaciones de aguas profundas para amarrar sus pequeñas y frágiles canoas de madera. Otros intentaron atraer a turistas de fin de semana, vendiendo paseos nostálgicos por la estructura. Sin embargo, estas iniciativas eran como intentar curar una hemorragia arterial con un vendaje de tela. El flujo del capital global había cambiado su curso, y ningún esfuerzo local podía revertir la implacable corriente macroeconómica que los había desechado. Pero la agonía más visible, dramática y dolorosa ocurría mar adentro. El muelle de Puerto Colombia, esa estructura faraónica que había sometido a las olas, era una bestia de alta tecnología para su época, que exigía un mantenimiento constante, obsesivo y extremadamente costoso. Al evaporarse los fondos estatales, el coloso de hierro quedó completamente indefenso ante su enemigo natural más feroz, la salinidad del océano. La brisa marina, cargada de humedad corrosiva, comenzó a devorar metódicamente la estructura. Sin las gruesas y regulares capas de pintura protectora, el acero comenzó a sangrar. Espesas costras de óxido rojizo brotaron en los inmensos pilotes, debilitando silenciosamente el corazón de metal que sostenía el viaducto. Las gigantescas grúas de vapor, paralizadas y a merced de las tormentas, se fusionaron en bloques sólidos de herrumbre, emitiendo lúgubres chirridos metálicos cuando los fuertes vientos las azotaban. Era la imagen viva de un titán encadenado, abandonado a los buitres del tiempo y la intemperie. La tragedia física del muelle corría en paralelo con la desesperación burocrática de la población. Las juntas cívicas de Puerto Colombia, conformadas por los pocos líderes locales que aún no habían emigrado, redactaron decenas de manifiestos, telegramas y cartas de auxilio dirigidas a la gobernación del Atlántico y a los ministerios en Bogotá. Suplicaban con la urgencia de quien se está ahogando una intervención estatal para salvar la obra de ingeniería que había enriquecido a todo el país durante casi medio siglo. Pedían subsidios de emergencia, planes de reactivación pesquera o turística, o al menos el presupuesto mínimo indispensable para aplicar pintura y frenar el colapso estructural del viaducto. Pero la respuesta del gobierno central fue un silencio glacial, escudado en la frialdad de la burocracia. En las lejanas y seguras oficinas de la capital, Puerto Colombia ya no era considerado un activo estratégico de la nación. Era un pasivo molesto, un fantasma del pasado que costaba demasiado dinero mantener en pie. El Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, incapaz de seguir justificando los enormes números rojos ante el Congreso, comenzó a desmantelar la operación de manera sistemática y despiadada. Primero se redujeron las frecuencias de los trenes a un nivel humillante. De los bulliciosos convoyes diarios, que salían cada hora repletos de mercancías y viajeros,
se pasó a un solitario y raquítico tren semanal que apenas transportaba la correspondencia oficial y algunas provisiones básicas para los pocos habitantes que quedaban. Los majestuosos vagones de primera clase, aquellos que alguna vez lucieron maderas finas y asientos importados, donde se sentaba la aristocracia comercial, fueron apartados de las vías principales y abandonados a la intemperie en los patios traseros de la estación. Bajo el sol abrasador, la pintura se cuarteó y los interiores se convirtieron rápidamente en el refugio improvisado de animales callejeros y maleza. Para principios de la década de 1940, el contexto global asestó un golpe de gracia a la ya moribunda región. El estallido de la Segunda Guerra Mundial paralizó gran parte del tráfico marítimo comercial en el Atlántico, debido a la amenaza de los submarinos y el desvío de recursos. Esto redujo a cero cualquier remota esperanza romántica de que algún carguero buscara refugio temporal en el viejo muelle. Simultáneamente, la falta absoluta de fondos para mantenimiento hizo que transitar por la estructura marítima se convirtiera en un acto temerario. Las gruesas tablas de madera de la plataforma, otrora capaces de soportar estoicamente la vibración de 3 locomotoras operando al mismo tiempo, se pudrieron por la acción incesante del agua salada y el sol. Comenzaron a astillarse y a ceder bajo el peso de los propios pescadores locales. Gigantescos y peligrosos huecos empezaron a aparecer a lo largo del kilómetro de vía, revelando las turbulentas aguas oscuras que se agitaban violentamente varios metros más abajo. La legendaria Puerta de Oro se había transformado, de facto, en una trampa mortal de madera podrida y metal descamado. El municipio, asfixiado en la miseria y marginado del mapa político nacional, comprendió con profunda amargura que la batalla estaba definitivamente perdida. La agonía del hierro y de la carne había llegado a su límite de resistencia. Ya no había maquinaria que proteger, engranajes que aceitar, ni fletes que cobrar. El aire pesado de principios de 1943 traía consigo la innegable y dolorosa certeza de que la muerte clínica de la empresa estaba a punto de oficializarse. Solo faltaba el trámite final, la estocada burocrática definitiva que apagara las calderas de vapor para siempre. El año 1943 no trajo consigo una catástrofe ruidosa, ni un colapso físico dramático, sino el frío y definitivo golpe de un mazo burocrático. En las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en Bogotá, a miles de kilómetros de la brisa salada, del calor asfixiante y del óxido del Caribe, se redactó el documento que sellaría legalmente el destino del muelle de Puerto Colombia. Tras años de operar con pérdidas astronómicas que desangraban el presupuesto nacional, justificar el mantenimiento de una infraestructura considerada obsoleta frente a la aplastante eficiencia del nuevo puerto fluvial de Barranquilla era política y financieramente insostenible para el Estado. La resolución oficial fue cruda, redactada en un lenguaje técnico impecable y sin el más mínimo espacio para apelaciones. Se ordenaba el cierre definitivo de las operaciones comerciales del ferrocarril de Barranquilla y la clausura total del muelle. Cuando la noticia oficial llegó por el cable del telégrafo a la polvorienta y desolada estación de Puerto Colombia, no hubo disturbios, gritos ni manifestaciones violentas. La capacidad de resistencia del pueblo había sido doblegada años atrás por el hambre, el abandono estatal y el éxodo masivo de sus habitantes. El telegrafista local, un hombre canoso que había pasado su vida entera enviando mensajes de llegadas gloriosas de transatlánticos, transcribió este último mensaje punto por raya con las manos temblorosas y un nudo en la garganta. La hoja de papel amarillenta, clavada con una chincheta en el descolorido tablero de anuncios de madera de la estación, fue leída en un silencio sepulcral por los pocos estibadores y maquinistas que aún vagaban por el lugar. Recibieron la orden con una resignación amarga. Sabían en lo más profundo de sus almas que este día de luto llegaría. Lo habían visto acercarse lentamente, como una tormenta negra e inevitable en el horizonte, desde aquel fatídico 1936 en que los buques dejaron de venir. La preparación para el último viaje oficial del tren no tuvo absolutamente nada del aire festivo. Los discursos grandilocuentes o los brindis con champán de las inauguraciones pasadas. En su lugar, el ambiente estaba impregnado de la atmósfera solemne, pesada e insoportable de un funeral en vida.
En los inmensos y ahora fantasmales patios de maniobras de Barranquilla, los mecánicos eligieron la locomotora que se encontraba en mejores condiciones relativas para realizar el recorrido fúnebre hacia el mar. Era una vieja, pesada y estoica máquina de vapor que en sus gloriosos años de juventud había arrastrado con orgullo y furia miles de toneladas del mejor café colombiano hacia los barcos europeos. Ahora cubierta de costras de óxido, hollín endurecido y cicatrices de décadas de trabajo brutal, se la preparaba para arrastrar su propia historia hacia el cementerio del olvido. Con un respeto casi religioso y los ojos humedecidos, los mecánicos limpiaron las placas de bronce de la máquina, intentando arrancarles un último destello de dignidad bajo el sol inclemente. Los pesados calderos fueron encendidos por última vez, alimentados con las escasas paladas de carbón restante. El fuego rojo crepitó en la oscuridad del horno y el agua comenzó a hervir. El vapor a alta presión empezó a presionar las válvulas de bronce con fuerza, emitiendo un silbido agudo y prolongado, como si la inmensa bestia de hierro suspirara profundamente antes de caminar hacia su propia ejecución. En el moribundo poblado de Puerto Colombia, la mañana de aquel día señalado amaneció con un cielo plomizo y un viento pesado. Las familias salieron lentamente de sus deterioradas casas de madera y se congregaron a los lados de los rieles llenos de maleza que atravesaban el corazón del pueblo. No había autoridades nacionales vistiendo trajes de gala, ni bandas de música militar para entonar himnos de despedida. Solo estaban ellos, solo estaban los habitantes locales. Los ancianos de piel curtida que habían clavado los pilotes originales con sus propias manos 5 décadas atrás, las viudas de los estibadores caídos en accidentes laborales, y los jóvenes que solo conocían la época dorada a través de las historias melancólicas de sus padres. Cuando el lejano y doloroso pitido de la locomotora rasgó el aire pesado del Caribe, anunciando su inminente aproximación, un escalofrío colectivo y silencioso recorrió la multitud que flanqueaba la vía. El tren apareció finalmente en la curva, avanzando a un paso fúnebremente lento, casi arrastrándose, llevando consigo apenas un par de vagones de carga vacíos. Sus ruedas metálicas chirriaban de manera estridente y agónica contra los oxidados rieles, como si la misma máquina de hierro se resistiera con todas sus fuerzas a cumplir su última y fatal orden. Se detuvo frente a la derruida estación principal, con un quejido áspero de frenos y un escape final de vapor a presión que envolvió el andén en una espesa y fantasmal nube blanca. El maquinista, un hombre veterano con el rostro manchado de hollín y la mirada clavada en el suelo, descendió pesadamente de la cabina. No cruzó palabras con nadie. El protocolo oficial no exigía discursos, solo acciones definitivas. Acompañado por el último jefe de estación, caminaron lentamente hacia las monumentales rejas de hierro forjado que separaban la tierra firme del inicio del colosal viaducto marítimo. Allí, en el límite exacto donde el continente sudamericano se entregaba al inmenso y turbulento océano, se llevó a cabo el rito final. Con movimientos mecánicos y deliberados, el funcionario sacó de su abrigo unas gruesas cadenas de acero y un enorme candado de bronce. El chirrido seco y oxidado de las masivas bisagras metálicas, al juntar las pesadas hojas de la puerta principal, resonó en el silencio del pueblo como el chasquido de una guillotina cayendo. El golpe metálico del cerrojo, encajando en su lugar, selló la sentencia definitiva. La conexión umbilical con el mundo exterior acababa de ser violentamente amputada. Fue entonces cuando el maquinista volvió a subir a la locomotora e hizo sonar el silbato por última vez. No fue aquel grito agudo, triunfal y ensordecedor que había anunciado la conquista del mar en 1893. Fue un gemido largo, ronco y desgarrador, un lamento de vapor que pareció arrastrarse dolorosamente sobre las olas del Caribe, embravecido antes de desvanecerse en el horizonte infinito. Lentamente, la pesada máquina puso sus engranajes en reversa. Comenzó a retroceder, alejándose de las rejas cerradas, emprendiendo su solitario e irreversible viaje de retorno hacia los oscuros talleres de desguace en Barranquilla. Dejaba a sus espaldas un cementerio monumental de acero y madera, clavado inútilmente en el mar. Cuando el rítmico traqueteo del motor a vapor desapareció por completo tras las dunas de arena dorada,
el silencio que se desplomó sobre Puerto Colombia fue aplastante, físico y aterrador. No era la tranquilidad bucólica de un pueblo costero, era el silencio denso y asfixiante de la muerte industrial. Cientos de hombres y mujeres se quedaron allí, paralizados, de pie frente a la verja clausurada. Sus manos se aferraban a los fríos barrotes de hierro, mientras miraban a través de ellos la inmensa e interminable pasarela que se perdía en las aguas profundas. Aquella misma estructura mágica por donde alguna vez había ingresado la modernidad, la riqueza y la esperanza de todo un país, ahora era solo un esqueleto monstruoso condenado a la putrefacción. En aquel fatídico día de 1943, miles de seres humanos fueron oficialmente borrados del mapa económico de la nación. Quedaron encerrados en un callejón sin salida, prisioneros entre un río que les había robado su futuro y un mar que reclamaría sus ruinas. El telón de la gloriosa Puerta de Oro se había cerrado para siempre, cediendo el escenario a la larga, destructiva y silenciosa noche del abandono absoluto. El cierre oficial de 1943 no fue el final del sufrimiento para Puerto Colombia. Fue en realidad el comienzo de una condena mucho más cruel, humillante y prolongada, el purgatorio del olvido absoluto. Durante las siguientes 6 décadas, el municipio costero se vio obligado a convivir diariamente con el cadáver insepulto de su propia grandeza. El majestuoso muelle de Puerto Colombia, aquel titán de acero que alguna vez dominó los mares y dictó el pulso económico de toda una nación, quedó a merced de un verdugo que no sabe de burocracia, ni de presupuestos, ni de piedad, el implacable Mar Caribe. Con la paralización total del mantenimiento, la naturaleza inició un proceso de reclamación lento, metódico y devastador. La primera víctima de este festín corrosivo fue la extensa plataforma de madera. Aquellas gruesas tablas importadas que habían soportado el peso combinado de locomotoras humeantes, grúas industriales y los vigorosos pasos de miles de inmigrantes europeos, comenzaron a pudrirse bajo el asalto constante de las olas saladas y el sol ecuatorial. Las tormentas tropicales anuales, con sus vientos huracanados, actuaban como garras invisibles que arrancaban pedazos enteros del entablado, arrojándolos sin piedad a las aguas oscuras. Grandes abismos empezaron a abrirse a lo largo del kilómetro de recorrido, transformando lo que alguna vez fue un paso seguro y bullicioso en un puente roto y mortal, suspendido sobre el abismo. Pero la verdadera tragedia física ocurría en las profundidades, en las inmensas columnas de hierro forjado que sostenían la estructura. El óxido, alimentado por la alta salinidad y la humedad perpetua, actuó como un cáncer implacable en la sangre de metal del muelle. Las capas superficiales se descamaron en gruesas costras de color sangre seca, exponiendo el núcleo estructural a la intemperie. Con el paso de los años, los macizos pilotes, que originalmente poseían el grosor del tronco de una ceiba centenaria, fueron adelgazados por la corrosión hasta quedar reducidos a frágiles alambres de herrumbre que temblaban angustiosamente con cada embate fuerte de la marea. Las majestuosas grúas de vapor de la cabecera, fosilizadas en posturas agónicas, comenzaron a desmoronarse pedazo a pedazo hacia el fondo del océano. Para los habitantes de Puerto Colombia, presenciar esta lenta desintegración era una tortura psicológica diaria. Las generaciones más antiguas, aquellas que habían vivido la época de oro, se sentaban en las tardes polvorientas a la orilla de la playa, con la mirada vacía, observando cómo las olas devoraban centímetro a centímetro el legado de sus padres. Los niños del pueblo, ajenos a la magnitud histórica de las ruinas, utilizaban los restos más cercanos a la playa como trampolines peligrosos para lanzarse al agua, jugando entre escombros industriales sin saber que pisaban el monumento fúnebre de la economía colombiana. El dolor se agudizaba por la exasperante indiferencia del gobierno central en Bogotá. A lo largo de las décadas de 1960, 70 y 80, decenas de súplicas locales fueron enviadas a los ministerios de Cultura y Transporte, rogando por una declaratoria de patrimonio que permitiera inyectar fondos para consolidar al menos una fracción del muelle como monumento histórico. Sin embargo, las respuestas siempre fueron negativas o se perdieron en el laberinto estéril de la burocracia estatal.
Para la capital, el muelle era historia muerta. Un estorbo que era mejor dejar hundirse para no tener que asumir los astronómicos costos de su restauración. Así, abandonado por los hombres que lo construyeron y repudiado por la nación que enriqueció, el coloso herido quedó completamente solo, esperando el golpe de gracia definitivo que pondría fin a su prolongada agonía. Ese golpe de gracia final, la catástrofe que el pueblo de Puerto Colombia había temido y anticipado durante más de medio siglo, finalmente llegó amparado por la oscuridad. La madrugada del 7 de marzo de 2009, el reloj de la historia se detuvo abruptamente. No hubo un huracán de categoría 5, ni un maremoto devastador que justificara la tragedia. Fue simplemente el límite físico de la resistencia del hierro y la madera agotados. El Mar Caribe, actuando con la paciencia fría de un verdugo que ha esperado su momento exacto, reclamó su presa definitiva. Con un estruendo sordo y profundo que hizo vibrar los cimientos de las casas costeras y despertó a los habitantes sobresaltados en medio de la noche, una sección colosal del muelle, de aproximadamente 200 metros de longitud, se partió por la mitad. Los gigantescos pilotes oxidados, incapaces de soportar un gramo más de su propio peso agónico, cedieron finalmente. En cuestión de segundos, la estructura colapsó espectacularmente sobre sí misma, levantando una inmensa columna de espuma blanca y agua oscura. El ruido ensordecedor del metal rasgándose resonó en la bahía como el grito final de un gigante asesinado antes de ser engullido por el abismo. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la costa a la mañana siguiente, la magnitud del desastre dejó al pueblo en un estado de shock catatónico. Cientos de habitantes corrieron hacia la playa, tropezando con la arena fría, negándose a creer lo que sus propios ojos les mostraban. Allí, donde la noche anterior se erguía la silueta ininterrumpida y familiar del histórico viaducto, ahora solo existía un vacío aterrador. Una inmensa herida abierta dividía el muelle en dos fracciones aisladas e inútiles. La gloriosa Puerta de Oro de Colombia había sido literalmente amputada por el océano. Pedazos de madera centenaria flotaban a la deriva como cadáveres tras un naufragio, mientras los restos retorcidos de hierro sobresalían del oleaje embravecido como huesos rotos sangrando óxido. La escena desató un duelo colectivo sin precedentes en el municipio. Hubo lágrimas de rabia, impotencia y dolor profundo entre los ancianos que habían advertido de esta tragedia durante décadas. Aquel colapso no era solo la pérdida física de una atracción turística en ruinas o de una vieja obra de ingeniería, era la destrucción violenta de su identidad colectiva. El mar no solo se había tragado toneladas de acero inglés, se había llevado consigo las huellas invisibles de los inmigrantes, el eco fantasma de los silbatos de vapor y la única prueba tangible de que alguna vez fueron el epicentro comercial de la nación. Irónicamente, fue solo la violencia gráfica de este colapso parcial, transmitida por todos los noticieros nacionales aquella misma mañana, lo que finalmente sacudió la letargia del gobierno. De repente, los políticos en Bogotá y las autoridades departamentales expresaron su profunda consternación y enviaron comitivas de emergencia para evaluar los daños. Frente a las cámaras de televisión, prometieron fondos millonarios y planes de rescate estructural urgentes. Pero para el pueblo de Puerto Colombia, estas lágrimas de cocodrilo institucionales llegaron 66 años demasiado tarde. La hipocresía burocrática no podía reflotar los pedazos de hierro corroído que ya descansaban en el fondo del mar. La indiferencia había ganado la batalla de desgaste de manera definitiva, brutal y dolorosamente pública. Hoy en día, al caminar por las soleadas y tranquilas calles de Puerto Colombia, el visitante incauto podría confundir este lugar con un simple y pacífico balneario de fin de semana, un apacible refugio costero al que los habitantes de la calurosa Barranquilla acuden para escapar del bullicio urbano. Sin embargo, para los ojos que conocen la historia, cada grano de arena, cada ráfaga de brisa salada y cada apellido de origen extranjero que adorna los pequeños comercios locales es un testimonio silencioso de un pasado monumental. Puerto Colombia es un municipio que aprendió a respirar y a sobrevivir bajo la sombra perpetua de un fantasma de hierro. En la década de 2020,
Tras casi un siglo de humillantes súplicas, de promesas políticas rotas y del trauma imborrable que supuso el colapso de 2009, el Estado colombiano finalmente saldó una minúscula fracción de su inmensa deuda histórica. Con una inversión gubernamental, se reconstruyeron exactamente 200 metros del muelle original, acompañados de la cuidadosa restauración de la antigua plaza de aduanas y de la estación del ferrocarril. Hoy, una estructura prístina de madera nueva, concreto y metal brillante, se adentra tímidamente en el mar Caribe. Turistas sonrientes pasean por ella, tomando fotografías al atardecer, ignorando a menudo la inmensa tragedia que yace bajo sus pies. Para las familias raizales, los verdaderos herederos de los estibadores, fogoneros y obreros que forjaron la grandeza del país, esta reconstrucción es una victoria con un profundo e innegable sabor agridulce. El nuevo muelle es estéticamente hermoso, sí, pero carece del alma rugiente de su predecesor. Se siente como una prótesis decorativa, colocada sobre un miembro amputado violentamente décadas atrás. Mirar esos cortos 200 metros, iluminados por luces LED, solo sirve para resaltar visualmente los 1000 metros restantes que faltan. Ese kilómetro de gloria industrial que fue tragado sin piedad por las olas oscuras y que ahora descansa en el fondo marino, transformado en un arrecife artificial de hierros retorcidos. La antigua estación del ferrocarril de Barranquilla, ahora bellamente pintada en tonos pastel y convertida en un centro cultural, se erige en el centro del pueblo como un mausoleo del progreso. Las locomotoras ya no resoplan frente a sus puertas. Los rieles han sido arrancados hace mucho tiempo, devorados por el asfalto de las carreteras modernas. En sus salones vacíos, donde alguna vez se amontonaron los baúles de miles de inmigrantes temblorosos que traían consigo las semillas de la industria y la cultura de Medio Oriente y Europa, hoy solo reina un silencio museístico. La historia del muelle de Puerto Colombia y su red ferroviaria trasciende la simple anécdota de un triunfo de la ingeniería decimonónica. Es en su núcleo más duro y aleccionador una clase magistral sobre la absoluta crueldad del desarrollo de la infraestructura y del avance irrefrenable del capitalismo. Nos enseña de manera descarnada que el progreso nacional rara vez es democrático. Casi siempre exige un sacrificio local. La decisión de canalizar el río Magdalena y abrir las puertas de Bocas de Ceniza fue, sin lugar a dudas, un paso necesario y brillante para la macroeconomía de Colombia, abaratando costos y modernizando el comercio global. Sin embargo, ese mismo trazado de pluma en un escritorio de Bogotá, esa misma firma que celebró el país entero, fue una sentencia de ejecución sumaria para una comunidad que había dado su vida entera por la economía nacional. Demuestra cómo los grandes engranajes de la industria consideran a las ciudades y a sus habitantes como piezas totalmente desechables. Un puerto, un tren, una ruta comercial no son entidades eternas por muy majestuosas que se construyan. Son herramientas temporales del capital. Cuando la tecnología o la geografía ofrecen una alternativa más barata, el abandono es inmediato, frío y carente de cualquier tipo de lealtad histórica. Barranquilla construyó su innegable estatus de potencia industrial, caribeña literalmente, sobre el cadáver económico de Puerto Colombia, absorbiendo su riqueza, sus inmigrantes y su futuro, mientras dejaba atrás un cascarón vacío a merced del óxido. Pero a pesar de la destrucción material, el legado inmaterial de la Puerta de Oro se niega rotundamente a desaparecer. Está impreso en el ADN cultural de la región. La diversidad gastronómica, la mezcla de apellidos árabes, italianos y alemanes, la apertura de mente y el espíritu cosmopolita que hoy caracterizan al Caribe colombiano no habrían existido jamás si aquella pasarela de madera y acero no hubiera desafiado al océano en 1893. Cuando el sol caribeño comienza a hundirse en el horizonte ardiente, tiñendo las aguas de un naranja profundo y proyectando las sombras de la pequeña réplica del muelle sobre la playa, la verdadera escala de esta epopeya industrial se hace palpable. Si el viajero cierra los ojos y escucha con atención, más allá del simple choque de las olas contra el concreto moderno, podrá percibir los ecos imborrables de un tiempo monumental. En el silbido de la brisa salada, aún viaja el rítmico martilleo de las máquinas de vapor.
el vocerío políglota de los soñadores que desembarcaban hacia lo desconocido y el largo, ronco y melancólico silbato de un tren que, cargado de oro y esperanzas, partió hacia el olvido para no volver jamás. El muelle de Puerto Colombia y el ferrocarril de Barranquilla no son solo ruinas de madera podrida y hierro oxidado en la costa del Caribe. Son el reflejo palpable de una de las lecciones más duras de la civilización industrial moderna. Nos enseñan de manera implacable que el progreso es, a menudo, un Dios insaciable que devora a sus propios creadores. Esta majestuosa puerta de oro, que con tanto esfuerzo, sangre y sacrificio fue erigida sobre las olas para romper el aislamiento de una nación entera, terminó siendo víctima de la misma aceleración tecnológica y económica que ella misma desató. La trágica historia de Puerto Colombia nos obliga a mirarnos en el espejo y preguntarnos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar a las comunidades locales y su sustento en nombre del desarrollo nacional? ¿Qué sucede con los lugares y las personas que, una vez que han cumplido su propósito fundamental en la gran e implacable máquina del capital global, son desechados sin contemplaciones ni gratitud? Las estructuras físicas pueden colapsar bajo el peso del mar y el óxido, pero las cicatrices sociales, el abandono y la pérdida de identidad que dejan tras de sí perduran y duelen durante generaciones. Hoy, mientras las oscuras olas del océano siguen golpeando la pequeña réplica reconstruida y los últimos vestigios sumergidos, el eco de aquel silbato de vapor moribundo sigue resonando en la brisa como una advertencia temporal. Nos recuerda que incluso las obras más colosales de la humanidad son frágiles, efímeras e irrelevantes frente a los fríos cambios de intereses y las nuevas rutas del comercio. ¿Qué opinas sobre el trágico destino del muelle de Puerto Colombia? ¿Crees que el progreso siempre justifica el daño colateral y el abandono de comunidades enteras? ¿O podríamos aspirar a construir un desarrollo más humano y leal? Déjanos tus reflexiones en la caja de comentarios. Nos encantaría leer tu perspectiva sobre este debate histórico. Si este viaje a través de los fantasmas de la industria te ha conmovido y deseas seguir descubriendo más crónicas sobre el deslumbrante ascenso y la dolorosa caída de grandes imperios y monumentos olvidados, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo es vital para que podamos seguir rescatando estas historias del naufragio del tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje y nos vemos en el próximo documental.